Móntate. Habla. Ladra. Anda. Aquí, así. Siempre quieres estar ahí, ahorita no. Buenas. Bienvenidos nuevamente a mi podcast. ¿Ahora qué? Mi nombre es Daniel Uzcategui y este es el episodio 9. La vuelta o retorno de Saturno. Ok. A ver, hablemos un poquito sobre el retorno de Saturno. Esto es un tema bastante astrológico, pero es un tema que me apasiona mucho. Saturno, que es un planeta que todos conocemos, cuando nosotros nacemos, él está en un punto, ¿verdad? Cuando sacamos nuestra carta natal, él está en una posición. Y él tarda 29 años, o 28, 27, 30, dependiendo, en dar la vuelta y volver a la posición inicial en la que estaba el día que nacimos. Esta vuelta, pues, normalmente nos mueve muchísimo, nos cambia como la vida, por así decirlo. Saturno, en realidad, el planeta Saturno, es como esta capacidad de conectar con la realidad objetiva, ¿ok? De superar estos caprichos individuales, ¿no? A través de la sanación, de la nueva luz y no sé qué. Eso es como la parte teórica que suena muy bella y todo lo demás, pero la verdad es que se siente horrible. Es espantoso. O sea, es como que tu vida pierde sentido, te cuestionas absolutamente todo, no sabes si te quieres morir, si quieres cambiar de profesión, si quieres cambiar de sexualidad, o sea, es como te cuestionas absolutamente todo, toda tu forma de existir, todo lo que venías pensando, la verdad es que es horrible, es una mierda, es espantoso. Y pues transitar todo esto es algo bastante complicado. En el momento se siente así, ya después de que lo pasas, entiendes un poco más que sí es un proceso necesario para poder sanar, para poder encontrar una nueva luz y todo lo demás. Pero en el momento es espantoso. Puede estar entre los 27 años y los 30 en dar esta primera vuelta y la segunda vuelta aproximadamente a los 58 años. La segunda vuelta es un poco más como, te vuelves como un poco más espiritual, tu parte interna, ¿no? Tu espiritualidad interna, más allá de la parte terrenal. Pero esta primera vuelta, que es la que estamos hablando, que es la única que yo he vivido, porque todavía no tengo 58 años, es bastante complicada. Porque, bueno, realmente, como estaba diciendo, te cuestionas absolutamente todo. En mi caso, pues, no estoy diciendo que haya sido un poco más difícil que la del resto de las personas. Probablemente para cada uno es un proceso bastante complicado. Pero en mi caso, o sea, entrando a la pandemia, yo entrando en mi vuelta de Saturno. Se podrán imaginar, ¿no? Fue bastante complicado. Bastante complicado. Ya de por sí la pandemia pues desató un montón de cosas en mí que no experimentaba antes, o por lo menos no de la forma en la que las experimentaba en la pandemia, como por ejemplo empecé a experimentar episodios de ansiedad, ataques de pánico y estas cosas que son horribles, que hay que aprender, hay que estudiar sobre esto, hay que conocer un poco más para saber cómo atacarlos y cómo manejar y qué hacer en el momento en el que estás teniendo un ataque de pánico, porque no todo el mundo sabe qué hacer en ese momento, porque no todo el mundo lo ha experimentado y porque no es algo de lo que se hable normalmente. Entonces, en la pandemia empecé a experimentar este tipo de cosas, empecé a tener ataques de ansiedad pues de una forma muy elevada y muy frecuentemente, prácticamente todos los días, varias veces al día. De por sí, como soy acuario, soy una persona que necesita estar libre, soy una persona que le gusta estar libre, que, o sea, me gusta salir a la calle, me gusta hacer cualquier cosa que me provoque hacer. Y cuando se me impone algo, pues es como lo peor que le puedes hacer a un acuario. Y en mi caso, tener que estar encerrado en mi casa, pues fue bastante complicado. Aparte de esto, estaba transitando esta vuelta de Saturno, entonces empecé a cuestionarme absolutamente todo, desde mi profesión, el sentido de la vida, si realmente la vida tenía sentido o no. O sea, empecé a cuestionar absolutamente todo, empecé a darle vueltas a cosas que normalmente no pensaba, precisamente por eso, como tratando de buscarle un sentido en ese momento a mi vida, lo cual fue complicadísimo. Yo pienso en la pandemia y lo que me desata es como un ataque de ansiedad horrible. De hecho, hay un álbum musical que me encanta, pero que no puedo escuchar porque me recuerda a la pandemia, que es Cromática, de Lady Gaga. Es un super álbum, lo recomiendo demasiado, pero yo no lo puedo escuchar. Porque me recuerda inmediatamente a la pandemia y me da ansiedad. Es algo que estoy trabajando en terapia, evidentemente, pero es algo que todavía no puedo
con lo que todavía no puedo lidiar o no quiero. Entonces, todo esto empezó a detonar muchísimas otras cosas. Por ejemplo, empecé a tener una pérdida de cabello gracias a los niveles de ansiedad y de estrés que me causaba el hecho de tener que estar encerrado, y no solamente de estar encerrado, sino de que mi trabajo, que siempre fue obras arquitectónicas, clientes, tiendas, qué sé yo, todo esto paralizado por completo, evidentemente en la pandemia. Entonces era como la vuelta de Saturno, tener que estar encerrado, no tener un trabajo activo, tipo ese dinero en algún momento, o sea, ya se estaba acabando y la pandemia no parecía acabarse, o por lo menos no de una manera cercana, o sea, no cerca. Era como muchísima información a la vez, horrible. Yo la verdad es que estoy full agradecido con el universo por haberme encerrado en la pandemia con mi novio en ese momento y con mi mamá, porque eran personas que me soportaban, porque es que ni yo mismo me aguantaba. Era una cosa horrible. Tenía unos picos de emociones súper opuestos. Podía estar completamente feliz y a las horas estaba completamente molesto o triste o con ansiedad. Era horrible. Los primeros días fue como, bueno, tratar de entender un poco esta dinámica nueva, que evidentemente iba a ser como momentánea, pero ese momento terminó prolongándose demasiado. Por eso me estaba generando mucha más ansiedad. Entonces empecé a hacer cosas como comer mal, porque yo siempre me he cuidado full con la alimentación. Empecé a comer mal, empecé a comer a deshoras, empecé a tener como los horarios complicados a la hora de dormir. Y dije, mira, no, ya va. Esto, o sea, si es algo con lo que tenemos que lidiar, evidentemente, pero tengo que buscar la forma de que no me afecte tanto. Entonces empecé a obligarme a cumplir con mis horarios. Ayer justamente estaba hablando con un amigo que yo, igual si estuviese encerrado en mi casa, me bañaba, me vestía, me ponía jeans, botas, y mi mamá y mi exnovio me veían así como, ¿por qué te estás vistiendo así? ¿Por qué no te quedas en pijama? Porque a mí el hecho de quedarme en pijama, por ejemplo, yo odio los domingos. Me parece que es un día súper lento, la gente lo utiliza para descansar y qué sé yo, pero a mí las cosas lentas me estresan, me dan demasiada ansiedad. Entonces yo sentí que estuve como en un domingo eterno. La gente en los domingos, si se bañan, es como para quitarse una pijama y ponerse otra. Y a mí eso me genera ansiedad, es como algo con lo que no sé lidiar y que estoy como aprendiendo a lidiar. Entonces en la pandemia fue como esa primera experiencia de un domingo eterno y fue como ya va. Esto es demasiado de algo que no me gusta. Entonces empezó a caerse mi cabello, empecé a engordar, empecé a comer mal, empecé todo esto. Aparte de eso, el tema del retorno de Saturno, que era que me cuestionaba todo. Entonces era, ok, ¿realmente esto tiene sentido? O sea, ¿la vida tiene sentido? ¿Será que nos morimos todos de COVID y ya es como más fácil? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fue horrible, es algo que realmente todos transitan, solo que a mí me tocó en la pandemia y pues fue complicado. Sin embargo, bueno, como todos estos procesos, nada de esto es lineal, tiene sus picos, sus altos y sus bajos. Yo decidí pues comprarme una bicicleta. Me compré una bicicleta y era la única persona en mi urbanización que salía porque todos los demás estaban completamente aterrados. Yo salía y empecé a subir y a bajar todas las montañas de mi urbanización en bicicleta, todos los días. Todos los días y era como mi manera de drenar toda esta situación. Me pinté el cabello 700.000 veces, me hice un piercing, me rapé la cabeza, me volvió a crecer, me lo volví a decolorar, me quité la barba, me dejé el bigote. O sea, todos estos procesos que la gente los llama como la crisis de los 30, bueno, en realidad es como la vuelta de Saturno y todos los experimenté en la pandemia. Yo siento que fue un proceso como de años, pero en realidad fueron como 2 meses, una cosa así, pero lo sentí como un proceso exageradamente largo. Y fue por eso, o sea, porque eran como muchas cosas juntas, muchas cosas complicadas para mí, difícil de manejar porque no tenía las herramientas, porque a mí nadie me había dicho qué carajo era una vuelta o el retorno de Saturno. Yo no sabía que eso me iba a pasar y no sabía que lo que estaba viviendo era por eso, no era porque simplemente me quería morir, sino porque estaba transitando esta situación. Pero bueno, lo bueno de esta situación es que aprendí muchísimo. Realmente ahorita, ya varios años, porque este proceso te puede durar de 2 a 3 años aproximadamente, ¿no? O sea, como dije, puede ser de 27 a 30 años que tengas de edad cuando esto suceda y el proceso te puede durar de 2 a 3 años.
Una vez que ya sales de esto, ves la vida como desde otra perspectiva y entiendes de que todo este proceso es para conseguir como una nueva luz, un nuevo sentido, como para ir depurando cosas y ver las cosas como sin tantos caprichos y como de una forma quizás un poco más madura. Es como un proceso de madurar realmente. Pero bueno, este tema cada vez se está haciendo mucho más popular, el tema de la astrología, el tema del retorno de Saturno. Bueno, la verdad es que siempre ha sido popular, porque incluso hay una banda de rock que me encanta que se llama No Doubt, tiene una banda una banda no, un álbum que se llama El Retorno de Saturno. Y es buenísimo. Y es porque es un proceso que todos experimentamos, solo que no todo el mundo sabía que esto se llamaba así, no todo el mundo sabía que esas ganas de querer morirte a los 29 años era el retorno de Saturno. Cada vez se está haciendo como un poco más conocida esta información, la gente cada vez tiene un poco más de acceso a estas herramientas o a qué puedes hacer cuando estés experimentando esto. Y pues en el caso de lo que viví en el momento de la pandemia, cada vez hay más información sobre qué puedes hacer, cuáles son las herramientas que debes tener a la mano en el momento de que tengas un proceso de ansiedad o de pánico. Entonces, bueno, para cerrar un poco con este tema, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que te hagas una carta natal, una revolución solar, para que sepas más o menos dónde está todo esto, y que esta persona que te esté interpretando esta carta te pueda dar como una luz en este camino que vas a transitar de oscuridad y que te diga qué es lo que deberías hacer para vivirlo de una mejor forma o que no te afecte de una manera tan complicada. En qué espacio deberías estar, en qué te deberías enfocar y todo esto. Simplemente es como tips que esta persona te va a dar para que tú puedas como llevarlo de una mejor forma. Y con respecto al tema de la ansiedad y a todo lo que experimenté en el momento de la pandemia, de los ataques de pánico y todo esto, pues bueno, miren, yo les voy a recomendar, siempre lo digo, ya lo he dicho en varios episodios, de que vayamos todos a terapia. Primero, todos merecemos un espacio seguro en donde podamos ser nosotros y que nadie nos vaya a juzgar. Esta persona no nos va a juzgar porque, bueno, básicamente le estamos pagando para eso. No, mentira. Sino porque esta persona tiene las herramientas para poder escucharte y que tú no te sientas juzgado y que tú puedas como sacar la mejor versión de ti y que toques temas realmente que te están afectando y que tú no sabes que te están afectando y que por eso te están dando estos ataques de ansiedad. Entonces yo les recomiendo que vayan a terapia, les recomiendo que hablen estas cosas se tienen que conversar, esto muy poco se habla y esto se tiene que conversar porque es muy común, con todas las experiencias y todas las cosas que vivimos hoy en día, pues es muy común tener un ataque de pánico, es muy común sufrir de ansiedad y es algo de lo que normalmente no se habla y se tiene que hablar para que se pueda normalizar, porque es algo que todos experimentamos. Y bueno, esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube para que me puedas ver. Recuerda que nos puedes escuchar también en Spotify. Y bueno, esto ha sido todo. Chao.